Muchísimas gracias, Ivonne y Carolina, por acompañarnos en este episodio del podcast Fe y Libertad. Bienvenidas. No, gracias a ti por habernos invitado y darnos la oportunidad de conocernos a Carolina, aunque sea por Así esto. es. Gracias Mariana y gracias Ivonne por esta oportunidad. Y Ivonne, qué gusto de conocerte y tener este espacio para compartir y dialogar juntas sobre este tema tan importante. Efectivamente. Muchísimas gracias a las dos. Pues para comenzar el podcast me gustaría hablar primero sobre la parte histórica de la vida de María. Quizá podemos comenzar con Ivonne. ¿Qué sabemos acerca de la niñez de María y de acuerdo a la tradición que conocemos acerca de sus padres Joaquín y Ana? Pues tristemente, no sé cómo decirlo así, no sabemos prácticamente nada. Por eso los cristianos desde el principio han suplido con su imaginación lo que no nos dicen los evangelios. En concreto, los nombres de sus padres los tomamos de un evangelio apócrifo. Así se les denomina a los evangelios no reconocidos por la iglesia o no inspirados, es decir, que solo son imaginados. En este caso es uno bastante antiguo, se llama el protoevangelio de Santiago, que es alrededor del año 150. Eh, pero, o sea, son como lo que es de su niñez, pues serían imaginaciones. Pero pienso que si los evangelios no quisieron poner ningún dato sobre la niñez de María, se debe a que fue una niña totalmente normal, una persona, pues, como todas las niñas de su tiempo, y que por eso no valía la pena, podríamos decir eh, eh, añadir algo sobre su niñez. Gracias, Estoy de Ivonne. acuerdo con Ivonne. Mariana, no sé si me permite Por aportar un poquito supuesto. más en esta pregunta. Efectivamente, hay varios autores que apelan a este tipo de documentos que se les denomina a veces como tradición, en donde algunos de ellos tratan de expresar una narrativa respecto a la búsqueda que tenía Joaquín para poder tener una generación, es decir, como que ellos no tenían hijos, Joaquín y Ana, entonces ellos oran al Señor por una descendencia. Recordemos la relevancia para el pueblo israelita, ¿verdad? De tener descendencia, de que su nombre se preservara, y en ese sentido entonces algunos de estos evangelios, yo leí uno que se llamaba el Evangelio Armenio de la infancia de María en este caso, y ahí se nos cuenta una narrativa muy similar a algunos anuncios de nacimientos en donde a José se le anuncia, ¿verdad? Perdón, a Joaquín se le anuncia que va a tener un hijo y que debe hacer sus ofrendas y todo lo demás. Pero otra vez, yo creo que efectivamente si los evangelistas, tanto los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan no nos incluyen este tipo de revelación o este tipo de información acerca de María, es porque el interés no estaba en esa parte de la vida de María, sino en lo que ellos nos cuentan que va a ir muy relacionado precisamente con el plan que Dios tiene a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, se nos dice que fue huérfana a partir de los 5 años de padre, a partir de los 7 años fue huérfana de madre, por lo tanto fue llevada al templo para que pudiera servir ahí. Eso cobra sentido cuando ya leemos obviamente la narrativa de Lucas, que nos conecta directamente con Zacarías y con Elizabeth. De momento entonces vemos a una niña que crece en orfandad, pero acompañada, digamos, por estos familiares cercanos, como es el caso de Zacarías y Elizabeth, y obviamente dentro del servicio en el templo. Muchísimas gracias. Sí, Ivonne. Eso no está tampoco en los evangelios, que fuera huérfana. O sea, no se menciona nada de su niñez. Sería también de una fuente mm, que no sabemos si es confiable. Claro, no, otra vez, los evangelistas no nos lo cuentan, sino estos tipos de narrativas, como ya mencionaba Simón al inicio, estos narrativas apócrifas, ¿verdad? Que eventualmente son escritos circundantes, a veces de la época, a veces posteriores a la época, pero que eventualmente ayudan a hacer ese tipo de conexiones, ¿verdad? Pero otra vez,
hacemos la aclaración, ninguno de los evangelistas nos lo menciona. Sin embargo, dos de los evangelios sí hablan, ¿verdad? De María y sobre todo de su llamado a ser la madre de Jesús. Quizá Ivonne nos puede contar qué nos cuentan las escrituras acerca de María en cuanto a su llamado y obediencia, y qué imagen de María nos dan a conocer los distintos evangelistas. San Mateo nos narra el llamado de María desde el punto de vista de José, casi no hablando de ella, deja muy claro que la concepción fue virginal. Y pues, no sé, tal vez entre líneas podemos ver esa humildad y esa confianza de María en Dios, de dejarlo todo en sus manos y no por no poder, pienso que cómo va a llegar uno a decirle a su esposo que está esperando al Hijo de Dios. No puede, o sea, ella no le dijo nada a San José. San Lucas sí ya nos narra desde el punto de vista de María, cómo se le aparece el ángel para anunciarle que ha sido escogida como por Dios para esa misión, y ella responde con una obediencia libre y humilde. Es muy asombroso. Sería una mujer joven, casi una niña para nosotros, porque pues eso, por las costumbres de la época, se casaban como de 15 años las niñas, y que haya tomado con tanta madurez la responsabilidad que suponía, con tanta humildad. Pues el tema de la libertad, de preguntar, de lo que ella tiene dudas. No sé, nuevamente es entre líneas. Ella le dice al ángel que, bueno, que si ese hijo lo va a tener con San José. Le dice, porque no conozco varón. ¿Cómo puede ser esto? Porque no conozco varón, ¿no? Y ella estaba casada, entonces es un poco llamativa la pregunta, y ha llevado a los estudiosos de la Biblia a pensar que ellos habrían hecho algún compromiso de un matrimonio, que se llaman así ahora josefinos, de no tener relaciones, lo cual sorprendente, sorprendía más antes, pero actualmente con los descubrimientos de los esenios, que sí vivían la virginidad esperando la venida del Mesías, como para que tal vez tenemos que cambiar nuestro modo de ver esto, de que podrían haber hecho ese compromiso de virginidad. Entonces ella pregunta si tiene que romperlo, el ángel le dice que no tiene que romper ese compromiso, y bueno, pues ella acepta libremente, como con responsabilidad, como sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? No sé, como les decía, como con la madurez de, bueno, sí es un milagro que Dios quiere de mí, o si es una cosa muy grande que quiere de mí, pero ¿cuál es mi papel? Entonces, podemos aprender mucho de ello, y sobre todo de esa humildad. Aquí la esclava del Señor responde de esa manera a la petición. O sea, está como totalmente a la disposición de Dios. Gracias, Ivonne. Carolina, quisiera agregar algo. En la misma línea que Ivonne, recordar otra vez qué es lo que los evangelistas nos quieren contar acerca de María. En el caso de Lucas, que es el que más espacio le dedica, le da un espacio físico, el lugar donde ella está contemplando, orando afuera, adentro, ¿verdad? Porque el ángel irrumpe en donde sea que ella está, porque el Evangelio Lucas menciona, dice que entrando el ángel la saluda, pero también Lucas le da voz. Como ya mencionaba Ivonne, cuando recibe ese anuncio de parte del ángel, ella dialoga con el ángel. Entonces, eso me deja ver a una María que es receptiva, que está reflexiva también. Ella reflexiona sobre lo que está escuchando, sobre el mensaje que está recibiendo,
Pero también al finalizar en esta perícopa o sección que Lucas destina para la anunciación del advenimiento de Cristo, que está en Lucas 1, 26 al 38, nos damos cuenta de que ella inmediatamente logra comprender lo que está sucediendo. Recordemos que se habían dado profecías respecto del advenimiento del Mesías. Pero algo que me gustaría señalar, y no que María lo esté entendiendo en ese momento, pero que ahora nosotros podemos comprender, es ese actuar de Dios, ese actuar divino, Dios enviando a su ángel para que dé este anuncio. El Espíritu Santo es quien va a cubrir a María y también el que va a ser encarnado, el que va a ser, el que está irrumpiendo en la historia en este momento es el Hijo de Dios. Entonces vemos ahí a la Trinidad actuando en este proceso que algunos teólogos llaman la economía de la salvación, en donde cada una de las personas de la Trinidad tiene una función en la realización de este advenimiento de Dios, de la irrupción de Dios en la historia. Entonces vemos a esta María consciente, vemos a esta María, como decía Ivonne, con todo y que no es una adulta, de acuerdo a nuestros contextos, pero ella, ella entiende los hechos que están pasando. Más adelante vamos a ver a una María que canta cuando ella va y visita a Elizabeth. Lucas le da esa voz, Lucas le da esa alegría, Lucas le da esa emoción, de hecho, hasta coloca en ellas, en María, palabras proféticas, pero me encanta porque hay un autor evangélico, Vladimir Sternauer, que él dice es un diálogo de vientres, porque está Elizabeth ya 6 meses del embarazo de Juan el Bautista, pero luego está María habiendo sido cubierta por el Espíritu Santo. Entonces es un diálogo de vientres, donde estas dos mujeres llamadas por el Señor están recibiendo esa bendición de ser llenas del Espíritu Santo. Entonces, Lucas nos deja ver a una María contemplativa, a una María reflexiva, a una María que canta la alegría de la visita del Señor, a una María que entiende la situación de su historia, a una María que tiene esperanza en las promesas que Dios le ha dado. Entonces, esto lo vamos a ver en los primeros 2 capítulos de Lucas y obviamente ya lo que mencionaba Ivonne en el caso de Mateo, se nos muestra como parte de la genealogía de Jesús, pero también cuando se le dice a José que no tema. Un tercer evangelista que la menciona es Juan en la cruz. Pero también lo menciona cuando está en las bodas de Canaán, pero la mencionan en la cruz y ahí es donde vemos a esa María ya madre adulta y que como madre dispuesta a que su hijo cumpla ese llamado para el cual vino a esta tierra. Entonces, una madre que se entrega. Muchas gracias a las dos. Y quizá para continuar un poquito con este pasaje del encuentro de María con el ángel Gabriel, en Lucas 1:28, cuando él la saluda, la llama llena de gracia. Quisiera saber qué quiere decir esa frase y también para hablar un poco del sí que dio María, de esta entrega total que lo hizo desde la libertad, si nos pueden contar sobre cómo María vive esa libertad humana. Si quieren podemos empezar con Ivonne y después Carolina nos completa la respuesta. No sé si alguna vez tendría que contestar Carolina de primero, pero bueno, contesta tan bonito. Me impresiona muchísimo, me encanta este cariño que siento que tienes por Nuestra Señora. Llena y que otros evangélicos también lo tienen. Tal vez nosotros no conocemos bien y la realidad y a veces nos imaginamos muy diferente la postura evangélica. Pero con la pregunta, llena de gracia, alégrate, llena de está contigo, son las palabras de Lucas. Como vemos, no la llama por su nombre, no llama a María por su nombre, sino con esta característica, la llena de gracia, vas a ser como su nombre, lo que la define. Es interesante, es fuerte. Una primera, bueno, quizá como lo entendemos todos, esa gracia podría referirse al favor divino. Así
a los reyes se les pedían gracias. He recibido el favor del rey, ha tenido gracia para conmigo. En este caso es Dios que la ha elegido como madre. Es una primera, podríamos decir, acepción de la palabra gracia. Pero está la acepción más teológica de ese don creado que purifica al hombre, que le quita el pecado. Lo que es la gracia es para San Pablo. Lucas, que es el que lo está escribiendo, es discípulo de San Pablo, o sea que podemos muy bien pasar a este otro significado de gracia, a lo que los católicos llamamos gracia santificante. Bueno, es el concepto teológico gracia santificante o gracia habitual, que es incompatible con el pecado. Y pues María está diciendo, el ángel está diciendo llena de gracia, o sea, diciéndole que no tiene ningún pecado, ningún pecado, porque está completamente llena de gracia. Ese es el significado de la expresión, el segundo significado. No sé si tú, Carlos. Sí. Dentro de las lecturas que hice, hay otro significado que tiene que ver con shalom, como paz, ¿verdad? El karitomen, o si no, alegría, favor. Por ejemplo, una traducción peshita lo interpreta como paz. Esto va a ir en consonancia, obviamente, con shalom en el Antiguo Testamento. Pero si tomásemos la traducción como alégrate, esto vendría muy de la mano con la noticia que el ángel sabe que le va a dar, con las circunstancias que el ángel sabe que María está viviendo y con la esperanza que el ángel trae hacia ella. Entonces, esto de ser llena de gracia tiene que ver también con esa misión que le va a ser encomendada. Es mi forma de entenderlo desde el Evangelio de Lucas, en donde María ha sido elegida entre muchas, porque recordemos que si está la profecía de que la Virgen concebirá, como lo dice Isaías capítulo 7, y las doncellas, las jóvenes de ese contexto, se guardan por si acaso, ¿verdad? Porque no hay un nombre, no hay un apellido, sí hay rasgos de la Virgen concebirá, y en el caso de Miqueas, que habla de que nacerá en Belén de Judea, pero no hay un nombre propiamente. Entonces, algo que se logra, otra vez entre línea, el texto no lo expresa así, pero que se logra entender es ese cuidado que las jóvenes tenían por si acaso, voy a usar en estos términos, podrían ser electas para esa gracia divina, para esa misión divina de ser la madre del Mesías. Y si fuese así, esto iría en concordancia con aquellas invitaciones a la alegría que dan el profeta Zacarías en el capítulo 9, o Sofonías o Joel, cuando se habla del advenimiento del Mesías, del advenimiento del Espíritu, de esa visitación de parte del Señor para su pueblo. Eso hace sentido cuando nos damos cuenta que las circunstancias históricas que está viviendo María junto con su pueblo, ella, una judía como cualquier otra, viviendo la opresión romana, viviendo la opresión helénica, viviendo las circunstancias difíciles en las que ellos están, y que ella misma es reconocida por ese término anahuim, pobre, de esos necesitados de parte del Señor, y el ángel le dice, muy favorecida, has hallado gracia de parte del Señor. Entonces, creo que es esa visitación de parte del Señor que viene a la vida de María de manera personal, pero no para que se quede con ella, sino que es una alegría, un alegrarse de toda una nación, porque Dios les está visitando, y si podemos decirlo así, ellos sienten que Dios se acuerda una vez más de ellos y acude por ellos para liberarlos y para darles otra vez esa esperanza. Entonces, de alguna forma, María, de hecho, en el Magnificat, en el 1:48, ella va a decir, me llamarán bienaventurada, me llamarán Macaria, me llamarán favorecida, me llamarán dichosa, porque fui electa, porque fui parte de esta misión,
estuve en esa mirada de parte del Señor, no tenía nada, y ahora en Dios lo tengo todo. No tenía un apellido, vamos a decirlo así, pero ahora voy a ser llamada bienaventurada, dichosa. Entonces, eso de dar gracia delante de Dios, si lo podemos conectar desde mi punto de vista con el alegrarse en el Señor, vendría muy de acuerdo a las circunstancias que está viviendo y al mensaje que también va a recibir de parte del ángel. Gracias, Carolina. Este episodio va a salir publicado el 8 de diciembre. Entonces quisiera en la Iglesia Católica celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. ¿Verdad? Una doctrina de origen apostólico que fue proclamada dogma por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Y en un informe del 2005, un grupo de teólogos anglicanos y católicos coincidieron en lo siguiente, y voy a leer un pequeño párrafo. En vista de su vocación para ser la madre del más santo, podemos afirmar conjuntamente que el trabajo redentor de Cristo se extendió hasta atrás a las profundidades del ser de María y sus más tempranos principios. Esto no es contrario a la enseñanza de la Biblia y solo puede entenderse a la luz de las Escrituras. Los católicos pueden reconocer en esto lo que se afirmó como dogma, expresamente que ella fue preservada de toda mancha de pecado original y desde el primer momento de su concepción. ¿Qué nos pueden decir sobre la Inmaculada Concepción desde sus respectivas creencias religiosas? Y quizá podríamos comenzar con Carolina. Muchas gracias, Mariana. Efectivamente, desde nuestra percepción, una postura muy cristiana, se reconoce que dentro del pueblo de Israel se habla de un remanente fiel, de un remanente que se preserva, que eventualmente se le llama el remanente santo, según ciertas traducciones o tradiciones incluso. Entonces, si nos conectamos con que el pueblo de Israel o de parte del Señor, Él va a reconocer siempre que hay un grupo de sus hijos que se preserva, que se cuida, que se dedica a buscar esa obediencia y esa santidad, podríamos colocar a María dentro de este grupo que está buscando siempre en ese esfuerzo, voy a decirlo humano, pero que con el acompañamiento divino de poder cuidarse, de llevar una vida de pecado. Nosotros lo hablamos en expresiones como una vida como estilo de pecado. No, el que se preserva, deja esa vida como estilo de pecado, se cuida para el Señor, se preserva para el Señor. Y si esto es así, recordemos que si apelamos a la tradición de que María estaba en el templo, servía en el templo, obviamente ella era una mujer devota, una mujer entregada al Señor, al servicio al Señor, en esa constante contemplación. Entonces es obvio, por así decirlo, de que ella está cuidándose de manera voluntaria, de manera intencionada en su búsqueda de agradar a Dios, de querer hacer lo mejor para su Señor. Obviamente esto entonces cuando se dan este tipo de reconocimientos como el que se da en 1854, va a obedecer hasta cierto punto a reconocer que ella más allá, y quiero ser cuidadosa en cómo lo digo, de si no nació con pecado, nació con pecado, que esto estaría muy de la mano con cuál es mi posición respecto a la doctrina del pecado, pero pensemos que es María cuidando su vida, dedicando su vida al servicio al Señor, cuidando de no tener una vida de pecado, sino una búsqueda de obediencia y santidad para su Señor, a quien ha servido desde su niñez y a quien ahora, pues obviamente, si lo conectamos con el llamado, ha sido invitada a ser la madre de ese Mesías, de ese Dios hombre que ha decidido encarnarse. Muchas gracias, Carolina. Ivonne. Y bueno, en este caso, creo, bueno, pues que pues sí, nosotros lo entendemos no tanto de su vida posterior al nacimiento, sino cabalmente del inicio, desde su concepción. Aunque pues lógicamente lo de llena de gracia se refiere también a toda su vida, en que ella, aunque pienso que no es necesario para dedicarse a Dios al estar cerca del templo y que eso no es muy compatible con la narración de Lucas de que María vivía en Nazaret, porque el templo en Jerusalén.
pues bastante distante. Y ni tampoco de que estuviera casada con San José. Pero bueno, aparte de eso es porque yo no soy muy partidaria de lo apócrifo. Me gusta más lo que es seguro, ¿vale? Que es lo inspirado. Y bueno, en este caso el dogma, eh, que los dogmas no son sino la declaración de que una verdad está contenida en la revelación, o sea, que forma parte de lo que Dios ha revelado. Y en concreto, para nosotros los católicos, esta verdad está revelada desde el primer anuncio del Mesías. En Génesis 3:15, son las palabras que le dice Dios a la serpiente después del pecado original, y que le dice: pondré enemistad entre la mujer, entre ti, perdón, que es la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendiente, que es Jesús. O sea, una enemistad va a haber entre la madre del Mesías y Satanás. Eh, en Adán, bueno, como decía Carolina, está muy esta doctrina está con bastante relación a qué pensamos sobre el pecado. Nosotros, ¿verdad? O sea, con Adán, que era como cabeza de la humanidad, nosotros creemos que entró el pecado original, lo que llamamos así pecado original, y con el que nacemos todos sus descendientes. Sin embargo, por esta predilección de Dios, o esta elección que Dios hace de María, que, porque va a ser la madre de su hijo, como preservarla de toda amistad, porque el nacer con pecado original significa que nacemos amigos del demonio y enemigos de Dios, necesitados de salvación. Entonces, como que en cierta manera, en previsión de los méritos de su hijo, porque toda la gracia es cristiana, o sea, María fue salvada por su hijo, pero antes, dijéramos, porque iba a ser su madre. Entonces, la madre de Mesías, por disposición divina, nunca tuvo amistad, ni este original, ni luego a lo largo de su vida, en que procuró cuidar ese don recibido, y seguir perteneciéndole a Dios enteramente, como Carolina muy bien nos explicó, como parte de ese resto creyente de Israel que siempre siguió fiel a pesar de las infidelidades de otros. Pero, en fin, no sé si lo conseguí explicar. Muchas gracias, Ivonne. Nos estamos quedando ya sin tiempo, pero quisiera robarles un minuto más para cerrar y preguntarles cómo podemos identificarnos con María y seguir su ejemplo en su papel de madre y sierva del Señor, y también qué podemos aprender de ella en cuanto a su calidad de primera discípula de Jesús. Si quiere, podemos empezar con Carolina. Muchas gracias, Ivonne. En primera instancia, yo llamaría esa receptividad y sensibilidad a la voz de Dios. Ella escucha el mensaje, lo interroga, lo dialoga y acepta voluntariamente, entendiendo probablemente las luchas que circunstancialmente podían implicarle a ella, al salir obviamente embarazada, estando desposada de José, como nos lo explica Mateo. Eso era un gran riesgo para ella. Sin embargo, en su madurez y libertad, ella decide creerle a Dios, uno, obedecerle a Dios, dos, y estar dispuesta hasta las últimas consecuencias. Eso se parecería mucho más adelante con lo que el apóstol Pablo dirá con otros discípulos: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí María no lo está diciendo así, ella lo vive con esa libertad. Número dos, una madurez de carácter. A pesar de ser una adolescente, para nuestro contexto, podría ser ya una madura en su contexto, pero esa madurez de carácter, dijo un sí determinado, un sí
que ella lo conserva, lo vive, lo expresa, y en cada circunstancia que ella ve, cuando visita a Elizabeth, cuando nace el bebé, cuando lo lleva al templo, en cada una de esas experiencias que los evangelistas nos narran, ella va afirmando y demostrando ese sí incondicional que le dio Dios de poder estar dispuesta a la obediencia. En el ámbito familiar, como madre, instruir a su hijo en las costumbres, en el conocimiento de la ley, ayudarlo a que crezca también en ese carácter y determinación de la obediencia. Sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, pero en esos primeros años, ella como madre lo instruye y lo lleva. Y por último, como dije hace un momento, cuando Juan, sino que sirve con ese temple, ese carácter, esa dedicación. Entonces, a las madres de hoy en día, nuestros hijos deben ser educados con carácter, instruidos en los principios y valores de las Sagradas Escrituras, instruidos y vivir junto con ellos y caminar junto con ellos en la fe, en la esperanza y en el amor a Dios, y poder entonces transmitirles toda esta vida de experiencia de Dios para que ellos también puedan servirle a Él. Muchísimas gracias, Carolina. Ivonne. Yo creo que no tengo nada que añadir. Lindas palabras de Carolina. Quizás solo eso de que llega un momento que uno tiene que dejar ir al hijo, que pues Nuestra Señora también tuvo que dejar ir a su hijo a cumplir su misión, esta misión que iba a terminar en la cruz. Y pues por supuesto sí lo ayudó, sí lo apoyó en la misión, pero pues ya en su lugar al hijo. Es algo que también es a veces difícil para las mamás. Esa separación, ese momento en que tienen que dejar ir a su hijo. Y pues siempre apoyándolo, siempre, pero como respetando también la vocación de cada uno, podríamos decir, la misión que cada uno tiene en la tierra. Muchísimas gracias, Carolina y Ivonne, por haber participado en este podcast y por haberse animado a venir a hablar de un tema que a veces nos da un poco de miedo compartir entre religiones. Hemos aprendido muchísimo, las dos tienen una experiencia vastísima en el tema, así que ha sido muy enriquecedor y les agradecemos que hayan hecho este tiempo para hablar en el podcast Fe y Libertad.